Levanta tu celular y declara conmigo. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor dice, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo. Pueden, hermano Manuel, préndase la lucecita de él. Un poquito. Hace unos días les hablaba de que nosotros tenemos dos mentes. He seguido reflexionando en eso. Yo misma no lo captaba, no lo entendía muy bien. Y ayer, estando aquí en el ayuno con mi hijo Richard, el Espíritu Santo comenzó a hablarme y a enseñarme qué significaba. Quiero darle esta introducción porque sé que nos va a ayudar a todos a caminar mejor en el Señor. Amén. ¿Estamos acá? ¿Cuántos quieren caminar este año mejor? ¿Cuántos queremos agradar a Dios? ¿Verdad? Entonces, las personas que tenemos a Cristo, que lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras almas, lo recibimos por la fe, creímos en Él, creemos que Él vino a la tierra, que nació, que murió y que resucitó y derramó su sangre por nuestros pecados. Hoy, de hecho, cada día le pedimos perdón al Señor, porque no hay nadie de nosotros que no le ofenda, ya sea pensamientos, de palabras, de actitudes. Y la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Ahora, ¿dónde viene a morar el Señor? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿A dónde? ¿Qué piensa usted? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículo 37, dice, 37 al 39, que todo aquel que en Él cree, de su interior correrán como ríos. La palabra del Señor nos dice que nuestro cuerpo es la habitación, es el templo del Espíritu Santo donde mora Dios. ¿Alguien dijo un amén? Entonces, cuando usted quiere agradar a Dios, dice la palabra de Dios que Él es nuestro pastor. Él es el pastor y nos pastorea. Sus ovejas oyen su voz. ¿A dónde oye usted la voz de Dios? ¿A dónde la oímos? ¿Aquí o aquí? Se conoce científicamente que esta es la parte almática de todo ser humano. Los sentimientos, las emociones. El Señor dijo que del corazón nacen los malos pensamientos. Pero no está hablando del corazón, del músculo. Está hablando del verdadero yo, quién soy yo. Ana Isabel habita en este cuerpo. Usted habita en ese cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo comenzó a enseñarnos ayer. A Richard tuvimos un tiempo hermosísimo, él y yo con nuestro Señor. Y Dios comenzó a hablar desde aquí. Yo quiero que se ponga su mano acá. Cuando usted siente una emoción, ¿dónde la siente? Aquí. No la siente aquí, ¿verdad? Nadie siente una emoción en la cabeza. Nadie. Sea una alegría o sea un enojo. Usted siente, cuando está enojado, usted dice, ¡ah! Y comienza el estómago a moverse. Cuando ha habido ministraciones y liberaciones, normalmente ponemos la mano acá
En el nombre del Señor Jesús, los que hemos ministrado, y ordenamos al Espíritu que se aloja en el alma de la persona, que salga de la persona, en el nombre de Jesús, y sale. Entonces, tenemos que conocer un poquito de esto, que el Espíritu Santo nos ayude para entenderlo, Cuando a nosotros se nos pide que hagamos algo que no queremos, la mente me dice, no quiero, yo no quiero hacer eso, yo no estoy de acuerdo. Pero si le preguntamos al Señor, Él nos va a hablar de aquí. ¿Cuántos estamos captando el pensamiento? Él nos va a hablar de nuestro interior, porque Él habita en nosotros. Y entonces podemos discernir entre la voz de mi mente, que puede ser mi propia voz, o la voz del enemigo, o la voz de la carne, y la voz de Dios. La voz de Dios es inconfundible. Y ayer estuvimos practicando, Richard y yo, lo que Dios nos estaba enseñando. Porque la voz de Dios nos lleva a obedecer lo que Dios nos ha enseñado. ¿Alguien me está captando? Y está buena. Dios me dice que debo de obedecer su palabra. Pero mi mente me dice, yo sé que Dios habla y eso lo dice el Señor, pero ahorita lo está diciendo la pastora. Entonces vemos a la persona que nos dice el papá, la mamá, el esposo, la esposa, y nos echamos para atrás. Hay cierta resistencia a hacer la voluntad del Señor. Pero cuando yo le pregunto a Dios, ¿es tu voluntad? No me va a hablar aquí. Yo no sé si logro que ustedes me capten, pero quiero darles lo que Dios me ha dado, para que podamos vivir una vida de obediencia, para que podamos vivir una vida exitosa, para que podamos glorificar al Señor. Porque si yo hago lo que yo pienso, es lo que yo quiero, es lo que mi carne anhela. Mi carne no quiere ayunar. Sábado es el día de ayuno y este sábado, el viernes, estuvimos aquí en vigilia. Llegamos a la casa, nos fuimos a acostar alrededor de la 1 de la mañana. Y bueno, había un alboroto por ahí que no nos dejó dormir, al menos a mí, hasta las 3:30. Como hasta esta hora se acabó el burbujo y los problemas, y entonces vino a mi mente, ¿cómo vas a ir al ayuno si no has dormido? Ay, es que esta carnita como se quiere, ¿verdad? No medité, no pensé más en esa situación, me desperté, me levanté, hice lo que tenía que hacer, preparé el café, normalmente se lo dejo preparado a mi esposo, y le digo a Richard, nos vamos al ayuno a la iglesia. Porque no le doy oportunidad a mi mente de que razone, de que se excuse. La mente trae muchísimas excusas para no hacer la voluntad de lo que tengo y debo de hacer. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? Entonces, para hacer la voluntad de Dios, yo no voy a dejar que mi mente me dicte si lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Yo tengo que escuchar la voz de mi pastor, el que mora dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo en sus vidas? Y no lo hemos escuchado porque estamos siempre atentos a mis pensamientos, a mis razonamientos, a mis pareceres, a lo que yo creo, a lo que a mí me gusta, y anulamos la voz del pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y a otros no van a seguir. ¿Cuántas ovejitas habemos acá? ¿Cuántos queremos ser verdaderamente esas ovejitas dóciles? No, como dice la palabra, vendrá el día del Señor y el Señor pondrá a su derecha sus ovejitas y a su izquierda sus cabritas, las cabras. Ajá. Entonces yo no quiero ser una cabra, yo quiero ser una oveja dócil, y este año quiero seguir lo que Dios me está enseñando.
Dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, Dios le revela a los que le aman. Y si en su corazón hay un anhelo de amar a Dios todo, con su obediencia, porque dice la palabra que el que le ama, guarda, obedece sus mandamientos. Y mi Padre, dice el Señor, le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Amén. Somos la habitación, el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, pero Él quiere enseñarnos. El Espíritu Santo nos fue dado para instruirnos, para guiarnos, para dirigirnos, para recordarnos todas las cosas que Dios nos habló. Pero en nosotros hay un enemigo muy fuerte, que es mi carne. Un enemigo muy fuerte, que es lo que me gusta y me atrae del mundo, de las modas, de lo que se está moviendo, y el diablo. Son tres enemigos. Pero dice el Señor que mayor que todos estos es el que mora en tu corazón. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Démosle un aplauso al Señor esta mañana. Démosle un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Porque Dios es bueno, en gran manera bueno. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, si podemos entenderlo, esta cápsula que Dios nos está dando esta mañana es cómo oír la voz de Dios y minimizar la voz de mi mente. El enemigo usa la mente como una plataforma donde lanza todos los pensamientos. Hoy hay culto, pero qué pereza. Yo fui ayer, yo fui a la vigilia, no, hoy es el día mío, dice la Carlita, ¿verdad? Entonces no venimos a la escuela dominical, no venimos a los cultos, no hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestra mente nos dirija, nos guíe. Y la mente la usa el enemigo. Nos lleva a la rebeldía, a la desobediencia, para que no hagamos lo conforme a lo que Dios ha escrito. ¿Estamos acá, hermanos? ¿Podemos entenderlo? ¿Cuántos aman al Señor? Este año será un año diferente, un año muy diferente, me dice el Señor. Pero hay algo muy hermoso para el pueblo de Dios, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les son posibles. Para nuestro Dios todo es posible, dice la palabra del Señor. Ese es el lema de este año. Para tu Dios, para mi Dios, todo es posible. Todo es todo, lo que está en el orden de Dios, obviamente. Entonces vemos un año diferente, iniciamos un año diferente. Vemos para atrás el jueves, di una enseñanza, una palabra que espero que ustedes hayan sido muy edificados, porque todos están atentos a recibir los audios, los mensajes. Levánteme la mano a los que la fueron edificados. 1, 2, 3, 4, 5. De 250 personas de esta iglesia, 5. Hermano, la palabra que Dios me la da bajada del cielo. Y es para ustedes y es para mí. Dice el Señor que las cosas viejas ya pasaron. No podemos regresarnos. ¿Alguien quiere regresarse al año 21? ¿Alguien quiere traer algo del año 21 para el año 22? No podemos regresar nada. El reloj de la vida va hacia adelante, va hacia adelante. Por la gracia y la misericordia de Dios entramos al año 2022, que cuando llegamos al año 2000 pensábamos que el mundo se nos iba a acabar. Y todo el mundo decía que el mundo se iba a acabar. Y llevamos 22 años ya entrados en el año 22, viendo la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Amén. 22 años más, no ve la gloria al Señor. Aleluya. Estamos aquí por la gracia de misericordia del Señor. ¿Cuántas personas en este año se nos quedaron? Se nos quedaron, ya fue su tiempo.
Pero es algo precioso lo que dice la palabra del Señor. Si alguno está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Ellos duermen, los que están en Cristo duermen, los que se nos adelantaron duermen. ¿Alguien está enojado porque está durmiendo aquel que está a la par? No, ¿verdad? Esos seres queridos que se nos fueron duermen. Y vamos a ver lo que el Señor nos llama. Hemos hablado mucho durante este tiempo de pandemia, durante todos estos tiempos se habla mucho de el fin del mundo, del Apocalipsis. Dimos un estudio de Apocalipsis, pero a cada uno nos llegará nuestro tiempo con Apocalipsis o sin Apocalipsis. Los tiempos se están cumpliendo y los podemos ver aceleradamente. No sabemos qué hay en este año más adelante, pero no será algo mejor que lo que está pasando, a menos de que Dios tuviera una intervención poderosísima, pero todo está en el cumplimiento de su palabra. Todo está en el cumplimiento de su palabra. Entonces, usted y yo no podemos dejar de pensar en que el tiempo se nos avecina. Si ustedes me preguntan, hermana, ¿cuántos años voy a vivir? Yo no sé. Por la gracia de Dios voy para 71, ya casi. Y usted dirá, qué viejilla que está la casa. Y el pastor ni se diga, mucho más. ¿A qué sí, papá? Pero no sabemos cuántos. Igual muere el bebé que muere el anciano. ¿Cuántos estaban sanos? Y ya no están. Se los llevó. Entonces el Señor nos habla de que todos los días tenemos que estar apercibidos. Y por eso esa enseñanza, cómo obedecer a Dios, cómo oír la voz de Dios. Algunos dicen, hermana, yo no sé cómo oír la voz de Dios. Yo no entiendo cómo es que dicen que hay gente que escucha a Dios y le habla. Me compartió uno de mis hijos que viajó ahorita y me decía, yo venía del camino y por este lado me decía, cruza por este lado y acorta camino por este lado, me decía, no, es más seguro por aquí por donde va. Él no se daba cuenta que estaba siendo guiado por el Señor. No era que un lado le hablaba y el otro le hablaba, no. Es que hay una voz que nos dice, haga lo que sea más fácil, lo que le guste más. Pero el otro lado nos lleva a razonar en lo que es correcto, en lo que debo de hacer. Entonces, hoy aprendemos cómo oír la voz de Dios. No escuche la voz de su cerebro, escuche la voz del Espíritu que mora dentro de ti. Amén, para que obedezcamos, para que hagamos en su voluntad. ¿Qué más dice la palabra? Dice que si nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, nuestras actitudes, malas actitudes. A veces nos levantamos, desde que nos levantamos con una mala actitud. No nos gusta que nos digan que hagan algo, no nos gusta que nos repitan las cosas, no nos gusta que nos estén marcando la cancha. Entonces nos paramos de uñas, como dice la gente. Pero si caminamos guiados por el Espíritu de Dios, ¿sabe lo que dice Romanos 13? Vámonos a esa palabra, no está en el gloria al Señor. Romanos capítulo 13. Cambia. Dios te dice esta mañana, cambia tu actitud y cambiará toda tu vida. Romanos capítulo 13. Vamos a leer 2 versículos, el 1 y el 2. Y déjeme decirle que esta palabra es palabra de Dios. A su carnita y a la mía no nos gusta esta palabra. Es como comer carne de chancho. Me gusta, pero me hace daño. Pero en este caso no me gusta, pero me hace bien. Leo para todos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste,
Y los que resisten, ¿qué dice? ¿Qué dice tu Biblia? Acarrean condenación para sí mismos. Esto a mí no me gusta. Primeramente, y salta la excusa a mi mente. Tuve COVID, se me afectaron los bronquios, me dio neumonía, me cuesta respirar. Pero yo no puedo entrar sin esto a ninguna parte. Porque es una orden. Sea por lo que sea, usted y yo lo usamos. Y aunque no nos guste. Entonces, yo tengo que sujetarme a lo que se ha establecido. Me doy a entender. Y cambio mi actitud por beneficio propio. Me sujeto por beneficio propio. Honro la autoridad y lo establecido porque así honro a mi Dios. ¿Cuántos quieren honrar al Señor en este lugar? ¿Cuántos queremos este año entrar con una mente diferente, con una actitud diferente, pensando y honrando a nuestro Dios, haciendo lo que Dios establece? ¿Por qué? Porque el día del Señor, para usted que tiene 15, como para mí que voy para los 80 caminando, es lo mismo. Es lo mismo. No sabemos en dónde está la raya. No sabemos dónde. Entonces la palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Y para vivir cada día en el agrado del Señor, yo no tengo que preguntarle a mi carne si le gusta o no le gusta. Créanlo que al Señor no le agradaba mucho ir a la cruz. Tanto es que Él entró en el monte de los olivos y comenzó a clamar: Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, que yo no la beba. Ay, pero que se haga su voluntad. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Que se muera la carne. Dígalo conmigo. Que se muera la carne. Que se muera el yo. Que se muera el ego. Y así nos vamos preparando cada vez mejor para ese día en que usted y yo tendremos un encuentro glorioso. Y esperemos que sea glorioso con nuestro Dios. ¿De acuerdo? Vámonos al libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a ponernos de pie para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy Dios nos dice: te he permitido pasar a un nuevo año. Y creemos que las bendiciones del Señor son para el pueblo de Dios. Dios ha preparado grandes bendiciones para los que le obedecen, para los que le aman, para los que tienen a Dios en primer lugar. No para todos. Muchas veces desatamos palabras de bendición. Y Dios dice: sí, quisiera bendecirlo, pero cuando ordenare su camino. Y así lo dice el libro de Salmos. Ok, Mateo 24. Vamos a estar leyendo el versículo 36 al versículo 44. Leemos y dice así: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es algo que Dios se reservó para sí mismo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice el versículo 39, la primera parte? Y no entendieron que estaban viviendo los últimos momentos de su vida. Noé les predicó 120 años. Les dijo que se arrepintieran, que se volvieran de sus malos caminos. Y no entendieron. Le oro al Espíritu Santo que nos dé espíritu de sabiduría y de entendimiento. Que nos dé la revelación a nuestro espíritu. Porque nadie es sabio si no obedece.
Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová tu Dios y apártate del mal. Esa es la sabiduría. Apartarse del mal es no hacer mi voluntad, sino sujetar mi vida a la voluntad de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor, versículo 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a quienes, a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dice el versículo 40, esta palabra la veremos cumplida o la verán los que se queden. Entonces, estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino y una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42, Dios nos aconseja, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pueden tomar asiento. Alabamos a Cristo. Le estamos hablando a una iglesia que Dios ha escogido para sí. A una iglesia que Dios ha comprado, a un pueblo que Dios ha comprado con su propia sangre. Que Él derramó su sangre por nosotros. Les decía en estos días que muchos mensajes, y algunos inclusive se me salieron de WhatsApp, personas que no se congregan con nosotros, se me salieron del WhatsApp de la iglesia porque nosotros celebramos la Navidad y esperábamos el Año Nuevo. Nosotros no celebramos eso. Pues déjeme decirle que para mí es una fecha hermosa. Esta semana me gané 5 almas para el Señor. Y le doy la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque son tiempos donde podemos llevar el mensaje con más facilidad y glorificar al Señor. El Señor dice en su palabra que nosotros estemos como velando, atentos a las cosas que están aconteciendo. Porque acontece a unos y acontece a otros. Nosotros, dice la palabra del Señor, tenemos que entender que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Alguien dijo un amén? Amén. ¿Alguien se quiere morir? Entonces, ¿cómo que ganancia? ¿Verdad que sí? Hay una cosa muy importante. El morir al yo es primero que el morir en la carne físicamente. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Niéguese a hacer su voluntad. Jesucristo muere en la cruz y derrama su sangre por nosotros. Pensemos un momento. ¿Qué si el Señor no hubiera venido a esta tierra a morir por nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Qué sería de nosotros, hermanos? ¿Habría esperanza para usted y para mí? No. Él vino a enseñarnos el camino y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre por otro camino. Él vino y dice la palabra del Señor que se despojó a sí mismo de toda la gloria. Se hizo carne, se hizo hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él vino ahí a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No hay pecado que la sangre del Cordero no pueda limpiar cuando venimos al Señor con arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento no significa decir perdón. Significa no solamente reconocer lo malo que hicimos, sino, dice la palabra del Señor, el que confiesa su pecado y se aparta, cambio de actitud, cambio de pensamiento, alcanzará misericordia. Si Él fue capaz de venir y morir por nosotros para perdonarnos, ¿quién soy yo para no perdonar al que me ofende? Y todos los días vamos a estar expuestos a situaciones en las cuales nos sentimos y lamentablemente, mis hermanos, me he dado cuenta de que muchos en la iglesia, no digo que esta,
viven con rencores, con odios, y viven dando un testimonio pésimo a los que no conocen de Dios. No conocen de Dios. Palabras de maldición salen de sus bocas, de condenación. ¿Hay alguno aquí que sea mayor que nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay alguien que diga, yo porque voy a perdonar y porque voy a reconciliar? Porque no es perdonar y decirle, si te veo, no te conozco. Para mí estás muerto. Ya Dios te puso en la lista de los homicidas. Y ningún homicida entra en el reino de los cielos. Por eso es importante oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Por eso dice aquí la palabra del Señor, velar. Y no es solamente velar por los acontecimientos, no. Velemos que nuestras actitudes se ajusten a la palabra de Dios. Velemos que caminemos en el orden de Dios. Porque la Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en su reino, sino aquellos que escuchan mi palabra y la practican y la obedecen. Silencio en la noche. Ya todo está. Hermanos, Dios nos está hablando al corazón. ¿A cuántos nos está hablando? Al corazón. Tenemos que rendirle al Señor todo eso. Sin condiciones. Yo lo perdono, pero ¿acaso que el Señor, sabe lo que dijo el Señor? Yo los perdono y hago de ti una nueva criatura. He venido para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vida abundante a todo aquel que le obedece, a todo aquel que escucha su palabra y la practica. El Señor dice aquí que el día y la hora no las conocemos. Yo no sé si esta es mi última predicación. Yo no sé si hoy es el último día que pude levantarme de mi cama. Pero trato de vivir cada día como si fuera el último. Sujeto mi carne. No que no me duelan las cosas. No que no me duelan las malas actitudes. No que no me golpeen las palabras, porque hay palabras que son como látigo, como espada, que hieren el corazón, que afectan nuestra vida. Pero estoy dispuesta a vivir para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos dispuestos de vivir este año para Cristo? Este año en el propósito de Dios. Hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. No mi voluntad, porque mi carne sigue diciéndome, tranquila, mijita, no se fatigue. Descansa. Relax. Come bien, duerme bien y pasea. Eso sí, le gusta la carne. El Señor dice que fue predicado el Evangelio y sigue siendo predicado, y los que estamos aquí no ignoramos lo que está en la palabra. Y vámonos al libro 1 de Tesalonicenses y vamos a ver qué nos dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 5. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1 en adelante. Dios nos habla como a sus amados, a sus hijos, como el Padre a sus hijos que ama. Dios dice en su palabra que Él no quiere que ninguno perezca. Dice ahí en lo que leímos, de dos que están en una cama, ¿quién quiere quedarse? Es que este mundo es tan lindo. Es que yo tengo un carro del año, tengo que aprovecharlo. Tengo una casa nueva, ¿quieres quedarte? De dos que están en una cama, habla de la noche. Uno será llevado y el otro se quedará. ¿Por qué? No debería ser que los dos no fuéramos. Amén. A ver, voy a hacer la pregunta. Juan Gabriel, ¿usted se quiere quedar? A ver, Karina, ¿usted se quiere quedar? Entonces tómense de la mano, porque nos vamos juntos. Amén. Cuando uno viaja en un avión,
los que hemos viajado, cuando se monta uno en el avión, así ve, es como un túnel así con asientos. Y bueno, nos sentamos tranquilos. Yo quiero la ventana, dicen muchos. Quiero ver para afuera. Les quedó la ventana, pero con el ala por fuera. Suena una voz que dice: abrochen los cinturones, ya vamos a despegar. Los que nunca han viajado, ¿dónde sintieron eso? En el alma. ¡Qué susto! ¿Y si se cae el avión? Nosotros hemos viajado con serias tormentas en el aire. Eso no es jugando. Viajamos, pero cuando el avión va a aterrizar, después de que ya está volando, todo el mundo se puede soltar los cinturones, caminar por donde sea, ir al baño, tomarse algo, qué sé yo. Y luego, cuando ya vamos a aterrizar, entonces el Señor, la persona que habla, dice: todo el mundo a su lugar, abróchense los cinturones, porque vamos a aterrizar. Otra vez. Y nos quedamos quediticos, cada quien en su asiento. ¿Cuántos están viviendo este momento, verdad que sí? Los que hemos viajado. Hoy es un día que Dios nos dice: bueno, un día nos subimos a este avión que tiene el sello del Señor, el reino de Dios. Nos hemos sentado en el reino de Dios. Amárrese los cinturones, porque tienes que cambiar tus actitudes, tienes que cambiar tu forma de vida, y luego nos sentimos relax. Vamos y venimos y se nos olvidan muchas cosas que tenemos que hacer, porque ya podemos movernos. Pero cuando llega el momento, Dios me decía esta mañana: diles que se abrochen los cinturones, porque ya vamos a aterrizar. Abróchese los cinturones. Y significa que nosotros tenemos que poner el yelmo de salvación sobre nuestras cabezas, poner la coraza de justicia sobre nosotros, atarnos al cinto de la verdad, de la palabra del Dios viviente, usar las sandalias del Evangelio que habían quedado bajo el sillón del que estaba a la par, usar la espada del Espíritu y el escudo de la fe. Porque es tiempo de que el Señor está pronto. Pronto. Lo que hemos vivido de aquí para atrás ha sido hermoso, hermana Carlos. Pero yo no sé en qué momento pasaron 70 años de mi vida. Sí. Piense usted en lo que usted ha vivido. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Pero nos queda menos por delante. Nos queda menos por delante. Cuando algo que no nos gusta. Hoy es tiempo de amarrar los cinturones y atarnos a la palabra del Señor y buscar llegar a puerto seguro. Llegar y cuando el Señor nos llame, estar listos, estar preparados para ese encuentro con nuestro Dios. Dice el Señor: pero cuando acerca de los tiempos, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿qué dice ahí? No tienes necesidad, no tenemos necesidad, dice la palabra del Señor, de que nadie nos enseñe, ¿verdad? Hermanos, de que yo les escriba, dice Pablo. Todo aquel que tiene a Cristo sabe que el Espíritu Santo le enseña. Todo aquel que tiene a Cristo tiene la unción del Santo, dice la palabra de Dios en 1 Juan 2, 17, 27. De tal manera que aunque nadie nos predique, sabemos lo que debemos de dejar de hacer para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cierto? Estamos muy callados hoy. ¿Será que pasaron muy en fiesta ustedes? ¿Ah? Dice que no tenemos necesidad, o sea, que si no se predica esta palabra, usted sabe en su espíritu cómo está caminando. ¿Qué estamos haciendo? Dios me hablaba de que muchas personas viven enojadas, viven respondones, malhumorados, no tienen gozo, no tienen paz, pero es que hay cosas internas que tienen que solucionar. Porque la paz con Dios nos da paz con los demás.
La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Si yo vivo en paz con Dios porque estoy haciendo su voluntad, puedo hacer la paz con mi enemigo. Puedo bendecir a mi enemigo, puedo darle de comer a mi enemigo, puedo ponerle la otra mejilla a mi enemigo, puedo salir victorioso en toda circunstancia, porque la gloria de Dios está conmigo y Él honra a los que le honran. Amén. Dice, no tiene necesidad mi hermana, de que les escriba. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como la noche. ¿Cuánto lo sabemos? ¿Cuánto lo sabemos que esta palabra no es simplemente para ahora que se están viendo tantas señales sobre el fin de los tiempos? No, es que desde que nacemos sabemos que tenemos que partir y que no sabemos ni el día ni la hora. Pero hoy Dios nos dice que estamos llegando a la meta. Dice la palabra, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, algunos están hablando ahora de paz y seguridad, pero le pusieron un monstruo para que cuidara la paz y que no hubiera paz y no hubiera seguridad, ¿verdad que sí? La ONU puso ahí un bicho bien feo y dice para cuidar la paz y la seguridad. Pero esa paz nadie te la puede dar, nadie te la puede robar. Esa paz es Cristo en nosotros. Esa paz es cuando usted y yo ordenamos nuestras vidas a la palabra y hacemos lo que debemos de hacer prontamente, porque no sabemos en qué momento Dios nos está llamando. Ay, hermana, pero es que viera que yo sí lo voy a hacer, pero ahorita no, es que quiero hacer tal y tal cosa, es que quiero, mira, aquí estoy esperando gente para bendecirla en el Señor, que viven en unión libre o casado civil, para impartirle la bendición. Me dijeron en diciembre, cuando salgan algunos papeles que tenemos que esperar para nuestro negocio, y entonces en diciembre. Y sucedió lo que sucede cuando uno no conoce al Señor. Viene el 25 y el 26 se perdieron, se fueron. Porque muchas veces preferimos huir de nuestras responsabilidades que obedecer al Señor. ¿Estamos acá? Dice la palabra del Señor, vosotros, el versículo 3, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Aquí Dios está haciendo una separación. Está hablando de los que están en el mundo, de los impíos que conociendo a Dios andan por malos caminos y no obedecen la palabra, tienen corazones llenos de odio, endurecidos, con rencores. Eso se llaman impíos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia si te arrepientes. Él dice aquí que viene sobre ellos, que cuando digan paz, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Por lo tanto, Dios no quiere que usted y yo nos descuidemos. Debemos de ser creyentes fieles. Más vosotros, y aquí nos habla a nosotros. Les habla a ellos y nos habla a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Les habla a los desobedientes, les habla a los rebeldes, les habla a los que no se quieren ajustar a la palabra, les habla a ellos. Vendrá destrucción repentina. No, yo me arrepiento después, yo cambio después, quiero vivir esta vida, quiero hacer muchas cosas ahora y después me voy a sujetar al Señor. Pero el Señor dice que vendrá destrucción repentina sobre ellos. Y dice aquí en el versículo 4, mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, porque aquel día para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiere decir que usted y yo ya tenemos el conocimiento, ¿cierto? ¿Sabemos lo que Dios nos dice? ¿Sabemos lo que Dios nos enseña? Es nuestra responsabilidad entonces. Es nuestra responsabilidad. Yo les animo, mis hermanos, para que aprendamos a oír más la voz de Dios que la voz de nuestra mente.
más la voz de Dios que la voz de otras personas. No, ustedes no se imaginan, o sí se imaginan, lo que influye en las voces alrededor. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nos unimos con personas que no honran al Señor, que no tienen el temor de Dios, que viven una vida entre Pascuas y Ramos, decía mi suegra, entre sí y no. Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca. Por lo tanto, procuremos reunirnos con gente temerosa de Dios. Procuremos levantar altares de oración en nuestros propios hogares y traer un avivamiento a nuestras familias y a la iglesia. Amén. Dice la palabra del Señor que nosotros no estamos en tinieblas, o sea, no hay excusa para nosotros, como no hay excusa para nadie, absolutamente para nadie, porque Dios puso en el corazón del ser humano la conciencia que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que debe ser y lo que no debe ser. Así escriban libros en contra de las normas establecidas por Dios. En su interior conocen la verdad. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. Vosotros sois, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5, la luz de este mundo. ¿Y qué significa ser la luz de este mundo? Dice así: alumbre vuestras buenas obras, para que viendo lo que ustedes y yo hacemos, glorifiquen a Dios. Mira cómo la traté y cómo lo traté, y seguimos felices, sin rencores, sin resentimientos, no hipócritamente, porque estamos mal. La hipocresía es algo que el Señor le sacó a los fariseos y a los saduceos y a todos aquellos feos. Pero Dios te dice que tu corazón, si Cristo habita dentro de ti, debemos de tener un corazón conforme al corazón de Cristo. Una mente conforme a la mente de Cristo. Porque el Espíritu de Dios mora dentro de mí y mi Espíritu y el Espíritu de Cristo es uno solo. Ustedes, dice la palabra del Señor, son la luz para que alumbren, para que brillen en medio de un mundo de tinieblas. Y entre más tinieblas hay en el mundo, más debemos nosotros de traer esa luz que se llama Cristo en nosotros. El Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y cuando usted hable, diga palabras, escúchese usted mismo. Estoy hablando lo que a Dios le está honrando. Estoy diciendo lo que a Dios le está agradando, o estoy hablando de mí mismo, de mí misma, hablando lo que a mí me da la gana, haciendo lo que a mí me da la gana, porque a mí me da la gana, porque a mí nadie me manda. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos al Señor? Nadie, yo creo que nadie se sentiría muy bien el día del Señor si viviera así. Dice el Señor que somos, ¿qué? ¿Hijos de quién? De la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ay, mi amada pastora, cómo te quiero, pero yo soy hombre. Y usted sabe, tienes que morir en tu carne. Todo aquel que quiera seguirme, niéguese. Niéguese a la pornografía, niéguese a la lascivia, niéguese al adulterio, niéguese a la avaricia. Neguémonos cada uno a tantas cosas que no convienen al pueblo de Dios. Hay un canto que dice, de aquellos cantos que dicen que son viejitos, pero quiero decirles que no hay viejitos. Son cantos que están cifrados en la palabra de Dios. ¿Qué canto que dice? He decidido, a ver, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Amén. Cante esos cantos para ustedes si se lo saben. Amén. Son cantos que nos motivan, que nos animan, que nos restauran. Este año es el año de la buena voluntad de Jehová para el pueblo de Dios. Pero también es el día de las venganzas del Señor para los que se apartan de Él. Dice la palabra del Señor: ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de las tinieblas. Óigame, ¿qué hacen los que caminan en las tinieblas? Dice que todo lo que se hace en la oscuridad saldrá en la luz. Y esa palabra dice, cuando una pareja, por ejemplo, entra en un adulterio, entra en una situación de esas, lo hace escondidas. Pero luego salió a la luz. ¿Se dan cuenta? Lo hizo en tinieblas, nadie supo. Pero ¿quién salió por delante? Todo sale a la luz. No hay nada oculto que Dios nos saque a la luz. Por lo tanto, nosotros no caminamos en tinieblas. Nosotros no caminamos en oscuridad. Y dice la palabra del Señor, porque todos vosotros, dice el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás. Y el Espíritu Santo me hablaba de que muchas almas creyentes están durmiendo. Espiritualmente están durmiendo. La pandemia los metió en un letargo. Y entonces estamos en un confort que no se mete con nadie. Yo estoy en mi casa y Dios es la de todos. Y ni fu ni fa, como dicen los viejillos. Cuando Dios nos ha puesto para predicar el Evangelio de Jesucristo, para dar testimonio de Él con nuestras vidas, para hacer luz en las tinieblas, para estar preparados, para amarrarnos los cinturones. Y aquí declara la palabra del Señor y dice, el versículo 8, dice la palabra, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos con la coraza de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es a través de la fe, mis hermanos, que yo puedo aprender a oír la voz de Dios. Cuando yo rechazo ese instinto natural en nosotros de hacer mi voluntad y no la voluntad del Señor. En las pequeñas cosas. Es que viera cómo me gusta que a mí me chineen. Chinea a los demás, no se preocupe si me chineen usted. Yo le chineo. Dice, vestidos de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para... ¿Qué dice la palabra? Hermano Roy Víquez, ¿qué dice la palabra? Dios no nos ha puesto para... Dios no nos ha puesto... Dios no quiere desatar esa ira que desata sobre todos los que se rebelan contra Él. Nosotros somos sus hijos y los hijos de Dios somos las niñas de los ojos de Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios. Somos ese real sacerdocio. Nos gozamos, nos deleitamos, sintiendo que Dios es el que lo dice. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Pero tengo que vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios. No podemos andar en este mundo como la gente que no conoce, sino exaltando la gloria de Dios en nosotros. Dios quiere cosas grandes para tu vida este año, pero Dios te dice, esto es lo que tienes que hacer. Camina escuchando mi voz y niégate a escuchar tu propia voz. Niégate a hacer tu propia voluntad, porque es ahí donde me vas a honrar, es ahí donde yo te voy a escuchar, es ahí donde esa petición que me has hecho por mucho tiempo, que yo quiero dártela, pero estoy esperando que cambies tu actitud. Cuando cambias esa actitud, cuando te niegues a hacer tu voluntad, vas a ver mi gloria sobre tu propia vida. Y no solamente eso, Dios tiene cosas, dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre. Dios tiene para los que le aman. Dice que Dios nos puso para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que velemos, que estemos vivos o que durmamos.
sea, para nosotros la muerte no es muerte. ¿Sabe? Yo amo y le digo, Señor, gracias por lo que se han ido, porque ya descansaron de un mundo tan terrible, de tanta angustia, de tantas situaciones donde hay peligro de perder aún la misma salvación. Todo aquel que se ha ido adelante de nosotros, bienaventurado es, pero nosotros cuidemos nuestra salvación. ¿Estamos acá, hermanos? Pónganse de pie. Dice que Jesús murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros. O sea, usted tiene que decirle y predicarle esta palabra que está a tu lado, si lo amas. Si amas a esa persona, predícale, pero no solamente dile lo que dice la palabra, dile lo que dice la prédica. No, díselo con tu testimonio, con tu cambio, con tu transformación. Amén. Cambiando tu mala actitud y pidiendo perdón, porque muchos tampoco se han endurecido de tal manera que ya no les interesa saber o no saber, se mantienen en la misma actitud. Dice, edificados unos a otros, así como lo hacéis. Dios está diciendo que ustedes lo van a hacer y que lo están haciendo. No, esposita, no le diga nada a su esposo porque se enoja. No, mamá, no le diga nada a su hijo porque se enoja. No, hermano, nosotros animémonos unos a otros. Es tiempo de ajustar cinturones. ¿Cuántos dicen amén? Estamos más cerca de ese día, estamos más cerca de ese momento. Dios dice que este año será el año de la buena voluntad de Jehová, donde nada hay imposible para Dios en todos aquellos que le amamos. Levanta tus manos al Señor. Hay peticiones en tu corazón, muchas peticiones y muchas necesidades. Hay cargas sobre tu vida. Dios dice, echa sobre Jehová tu carga, que Él se ocupa de ella. Quiero que te despojes. El Señor te dice, yo quiero que te despojes de todo peso y del pecado que te asedia. Amén. Despojémonos de todas esas cosas y entremos, dice, corramos por esta carrera que tenemos por delante. Este año 2022, yo espero que si Cristo no ha venido, recibamos el 23 juntos también. Pero si el Señor ha venido o si Dios nos ha llamado, sepamos que estamos con el Señor, sea que vivamos o sea que muramos, sea que estemos velando o sea que estemos durmiendo, como dice la palabra, estemos con el Señor. Estamos acá, hermanos. Levanta tus manos y dile, Señor, heme aquí. Yo hoy dispongo mi corazón para alabarte, para glorificarte con mi vida. Enséñame a oír tu voz, tu dulce voz. Tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien para los que te aman. Tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para los que te aman. Señor, yo necesito despojarme de esta mente natural y llevarla cautiva a la obediencia de Jesucristo. Quiero que en un acto profético pongas tu mano en la boca del estómago y digas, Señor, enséñame a oírte. Tú has dicho en tu palabra que de mi interior correrán como ríos de agua de vida, no de muerte. Porque tu palabra dice que en mi boca está la vida y la muerte. Yo desato vida. Desato vida en tu vida. Desato la unción del Espíritu Santo sobre tu alma. Desato una fe sobrenatural en tu corazón para obedecer a Dios, para caminar en la voluntad de tu Dios y para que veas la gloria de Dios. Dios le dice a alguien, quítate de en medio. Porque cuando nosotros usamos nuestra mente solo pensamos en sí mismos, en nosotros mismos. Comienza a pensar en la gloria de Dios en tu vida, en el que habita en
en tu corazón y en lo que Él tiene para ti, porque Dios quiere hablar en tu secreto, en el secreto tuyo. Ahí cuando te metes en el secreto de Dios, Dios comenzará a hablarte, comenzará a decirte cosas que nunca imaginaste. Volverá el gozo de la salvación a tu alma, te fortalecerás en el Espíritu. Hará las cosas que quizás dijiste nunca las podría hacer, pero ahora el poder de Dios, porque Dios te dice: yo te he dado poder, amor y dominio propio. Es el momento de usarlo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te alabamos, te damos gloria. Quédate en la presencia del Señor, ahí donde estás, y comienza a adorarlo y a adorarlo. A algunas personas tengo que decir: adórale. Abre tu boca, levanta tus manos. ¿Por qué? Porque mi carne no quiere adorar, porque mi carne no quiere glorificar a Dios. Pero ¿qué te dice el que vive dentro de ti? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Levanta mano limpia delante de tu Dios y adóralo. Levanta tu corazón a Él, consagra tu vida. Este año 2022, Dios te dice: dame tu corazón, porque de Él mana la vida. Amado Espíritu Santo, desciende, desciende. Oh, siento su presencia, hermanos. Siento esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Hay una nube que puedo ver en el Espíritu, que está ministrando tu vida, que está ministrando tu alma, tu mente, tu corazón. Levanta tus manos y recibe la bendición que le has hecho al Señor, por cuanto has oído con atención esta palabra y has dispuesto tu corazón para obedecerla. Porque al salir de este lugar vas a reconciliar y a pedir perdón y a mostrar la gracia y la bondad de tu Dios. Oh Santo, díselo al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón. Abre ese corazón al Señor. Ya no lo tengas endurecido. Dios arrancará el corazón de piedra y pondrá corazones de carne para que le alabemos, para que le glorifiquemos.
grande y maravilloso, Señor. Tu presencia, Señor Dios, se mueve en medio de la alabanza de tu pueblo, trayendo sanidad y liberación a cada alma, a cada mente y a cada corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, te glorificamos, Padre. Queremos darte lo mejor de nosotros este año, Señor. Queremos que tú nos fortalezcas en nuestras debilidades, amado Espíritu Santo. Oh Dios, intercede al Padre por tu iglesia. Intercede al Padre, Señor Santo, con gemidos indecibles, como dice tu palabra, por nuestras debilidades, Señor. Oh Dios, ayuda a tu pueblo a perseverar en ti, en la obediencia, en el caminar, en la gloria tuya, Señor. Bendice cada hogar y cada familia de esta congregación. Bendice la generación de tus hijos, Señor, la cual dice tu palabra, que es generación bendita de Jehová. Oh Dios, extiende tu báculo de misericordia sobre aquellos que están apartados y hazlo volver a tus caminos, Señor, prontamente, Señor. Trae reconciliación a cada hogar, a cada familia, a cada matrimonio, Señor. Oh Dios, restaura lo que la oruga, el saltón y el revoltón ha robado. Padre Santo, trae a nuestro corazón un corazón dispuesto para buscarte en ayuno y oración, Señor. Oh Dios, y darte a ti toda la gloria. Te pedimos, oh buen Dios, que haya más de ti en nuestras vidas y menos de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Pueblo de Dios, levanta tus manos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que Dios Todopoderoso bendiga la obra de tus manos y todo proyecto de tu corazón sea guiado por el Espíritu de Dios. Abra puertas donde no hay puertas, Señor Dios, y lleve a tu pueblo a restauración y a bendición por Cristo nuestro Señor. Y toda la iglesia dice amén. Déjale el aplauso al Señor. Al Señor toda la gloria, toda